Hola, muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta preciosa mañana. Una nueva oportunidad, un nuevo día. Grandes cosas, nuevas son sus misericordias. Así que hoy estamos aquí delante de Él, preparado para buscarle con todo nuestro corazón. Le invito a que allí donde usted esté, empiece a buscar la presencia de Dios. Empiece a anhelarlo con todas sus fuerzas. Empiece a pedirle al Señor cada día más de Él en este momento, que sea un momento de oportunidad, que sea un momento de darle gloria, que sea un momento de estar contentos porque Él está con nosotros, porque Él nos bendice, porque Él nos sostiene, porque Él nos ha dado la vida, la fortaleza, nos ha dado la salud, nos ha dado a cada uno de nosotros también el ánimo de poder seguir hacia adelante, nos ha dado a nosotros una hermosa familia. Así que no nos detengamos de alabar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios en este día, invitándoles a todas las personas que se están conectando a que puedan cada uno de ustedes compartir con todos sus contactos mientras se siguen conectando más personas. Les invitamos a que ustedes también sean esos instrumentos en las manos de Dios. Sabemos que tenemos esos contactos, esos familiares, esos amigos que necesitan cada día más de su presencia, cada día más del Señor, en donde necesitan hallar una respuesta, en donde necesitan encontrar una solución, en donde necesitan hacer las cosas de la mejor manera. Les invitamos a que en este día ustedes se preparen, se dispongan, que sean ustedes esos portadores de la gracia del Evangelio del Señor. Yo, mientras que voy compartiendo aquí este mensaje, le invito a que usted de la misma manera lo haga y sé que el Señor seguirá hablando a nuestras vidas respecto a todo lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a conocer un poco más de ello y sé que el Señor seguirá guiando nuestros pasos. Sé que el Señor nos seguirá llevando por ese camino de su gracia, a alcanzar y a ver grandes cosas. Yo estoy completamente seguro de todo ello y le voy a decir por qué. Yo creo que aunque los tiempos han sido definitivamente diferentes, podemos ver que en la antigüedad hubo una manifestación divina, poderosa, gloriosa, grandiosa, ¿verdad? Pero aún cuando vino Jesucristo, podemos ver que mientras el Señor caminó, también grandes cosas sucedieron. Ahora que vemos al Espíritu de Dios estar con cada uno de nosotros en este tiempo presente y el futuro que vendrá, en donde veremos la manifestación del mismo Señor nuevamente, podemos encontrar algo en particular, y es que estamos seguros de que la obra del Espíritu Santo está tan tangible, tan latente, que será sobre cada una de las personas que le busquen. De hecho, la misma palabra del Señor, los mismos evangelios, el mismo Señor Jesucristo hablaba del Espíritu Santo de poder, en donde decía que mayores cosas haríamos, no porque fuéramos nosotros, sino porque el Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros verá cosas sobrenaturales. Por eso la disposición que debe de haber en cada uno de nuestros corazones. Amén. Un saludo muy especial para Julio, para Leida, para Lisette, para María Emma, para Yamilita, para Patti Carrión, que están allí conectados, los que se siguen conectando en esta mañana.
invitarles a que cada uno de ustedes comparta este mensaje y vamos a colocar este tiempo, nuestras vidas, delante de la presencia de nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, y por este día tan especial. Un momento, amado Rey, Señor, en donde podemos disfrutar, amado Rey, Señor, las más ricas, Señor, enseñanzas que tú traes sobre nuestras vidas. Tu palabra es rica, es deliciosa. Tu palabra es un deleite para cada uno de nosotros. Hoy anhelamos más de tu presencia. Deseamos que tu poder, Señor, sea hoy obrando sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea ministrando, redarguyéndonos, Señor, y llevándonos, Señor, cada día al cumplimiento, amado Rey, Señor, de la misma Escritura. Hoy te rogamos, Padre amado, Señor, que tu gloria, Señor, sea obrando sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Creo que necesitamos, Señor, esa obra perfecta, Señor, por la cual tú viniste, Señor, a desarrollar en nosotros, Señor. Hoy clamamos, Padre amado, Señor, para que tu presencia nos lleve, Señor, a la plenitud, Señor, al conocimiento, amado Rey, Señor, que cada día busquemos, Señor, tu presencia para conocerte. A veces disponemos, Señor, nuestras vidas espirituales para conocer más al enemigo. A veces, amado Rey, Señor, disponemos de nuestras vidas, Señor, para conocer, amado Rey, Señor, cuáles son sus artimañas, pero no precisamente, Señor, para conocer tu poder, tu grandeza, quién está con nosotros, quién eres tú, Señor, qué puedes hacer, Señor, a favor de nuestras vidas, de la iglesia. Hoy, Señor, venimos delante de tu presencia porque creemos, Señor, que solo tú, Señor, harás, Señor, cosas, Señor, extraordinarias, Señor, en nuestras vidas, cosas sobrenaturales, Señor, cosas que ojo no vio, Señor, ni oído oyó, Señor, son las que tú has preparado, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Por eso consideramos, amado Rey, Señor, que la búsqueda, la intimidad, el deseo, Señor, de poder, amado Rey, Señor, ir, Señor, más hacia allá, Señor, a las profundidades, Señor, de tu Espíritu, Señor, nos llevará a alcanzar, Señor, y a ver, amado Rey, Señor, lo que quizás nadie, Señor, ha podido ver, Padre amado. Aquí estamos con ese corazón dispuesto, ansioso, Señor, porque consideramos, papá lindo, Señor, que solo, Señor, es por medio tuyo, Señor, que veremos, Señor, tu gloria, que veremos, amado Rey, Señor, cosas, amado Rey, Señor, que para el mundo, Señor, no tienen explicación, Señor. Pues hoy corremos a tus pies, Señor, porque solo, Señor, en ti es que veremos, Señor, esa manifestación, Señor, poderosa. Señor, creemos y consideramos, Señor, que solo, Señor, en ti veremos, Señor, lo sobrenatural. Padre, por eso, Señor, buscamos de tu presencia, Señor, en este día. Y creemos, precioso Rey, Señor, que allí, Señor, alcanzaremos, Señor, lo inimaginable, Señor. Yo te doy gracias, precioso Rey, porque al buscar, Señor, tu rostro, Señor, podemos identificar, precioso Rey, Señor, que tú estás con nosotros, que nosotros estamos contigo, Señor, que allí, Señor, hay una intimidad, que allí, Señor, hay una formación, que allí, Señor, nos estás llevando a ser a imagen, Señor, y semejanza. Padre, hoy reconocemos, Señor, la necesidad que hay por ti, Señor. Por eso te buscamos, Señor, temprano en la mañana. Por eso corremos a ti y sacamos este tiempo, Señor, tan precioso para buscar tu presencia. Bendecimos, Señor, a cada vida, Señor, que está allí, Señor, conectadita juntamente con toda su familia, en donde te ruego, Padre amado, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada una de sus vidas. Yo sé que hay necesidad. Yo sé, Señor, que algunos tienen problemas. Yo sé, amado Rey, que algunos luchan, Señor, con algunas cosas. Pues te ruego, Padre amado, que tu poder, Señor, sea allí obrando, Señor, en cada uno de sus corazones. Te alabamos, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, les bendecimos, mi amada iglesia, a todos los que se están conectando en este día. Bendecimos a todas y cada una de las personas que se acabaron de conectar, y les invitamos a que sean compartiendo este mensaje
con todos sus contactos y así poder extender el Evangelio de Dios. Bueno, seguimos entonces con la obra del Espíritu Santo. Ya está el número 12, la parte número 12. Estamos en el libro de los Hechos. Ayer hablamos de una manera superficial un poquitico respecto a lo que tiene que ver con Esteban, un hombre de fe, un hombre con sabiduría, un hombre lleno del Espíritu Santo. Comienza el ministerio, arranca con ese llamamiento divino y nos damos cuenta que este hombre en su primera predicación, si usted va conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 7, yo de aquí en adelante le invito a que usted en cada capítulo pueda hallar la presencia de nuestro buen Dios, del Espíritu Santo. En el capítulo 7 entonces empieza la defensa de Esteban al ser arrestado, la muerte misma de él. Y quiero que usted se ubique en el versículo 51. Allí podremos ver cómo Esteban reprende a la incredulidad de los judíos, cómo Esteban está allí llamándoles la atención, mostrándoles que precisamente hay terquedad en cada una de sus vidas, mostrando que hay un pecado dentro de su ser que no les deja conocer la presencia de Dios y que no solamente eso, sino que nunca conocieron desde la antigüedad. Dice la palabra del Señor, leámoslo desde el 51. Dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, escúcheme muy bien, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra de Dios nos lleva a poder identificar estos hombres que nunca se echaron para atrás. Hombres que cada día siguieron hacia adelante y resistieron este tipo de situaciones y de persecuciones. Esteban estaba mostrando la circuncisión espiritual que había en cada uno de los corazones al no recibir la obra y al no conocer la obra del Espíritu de Dios. Lo que orábamos ahora, yo creo que, o lo que decíamos ahora, yo creo que muchos de nosotros estamos preocupados por conocer cierto tipo de situaciones aún bíblicas, tener el conocimiento de cosas como prácticas, pero en realidad no estamos enfocados en conocer al mismo Señor. Y yo creo que eso causa que haya una desviación espiritual y pensemos que al hacer parte de este propósito divino terminemos confundiendo la obra, en este caso del Espíritu de Dios, por realizar otro tipo de prácticas. Nosotros nos damos cuenta que esto no es nuevo, que esto no solamente sucedió en aquellos tiempos, sino que sigue sucediendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cada vez que compartimos este mensaje con todos nuestros contactos, nos damos cuenta que
hay un juzgamiento en algunas personas, nos damos cuenta que hay un señalamiento en algunas personas, nos damos cuenta de que si ellos tuviesen la oportunidad de apedrearnos, nos apedrearían. Nos damos cuenta que nos maltratan con sus palabras, nos damos cuenta que levantan realmente ese tipo de injurias, pero nosotros podemos encontrar que este es el corazón del ser humano. Ahora, la predicación de Esteban era precisamente para que ellos pudiesen identificar su problema espiritual, para que ellos pudieran despertar y darse en cuenta que efectivamente habían dejado de conocer a ese Dios vivo y se habían dispuesto a desarrollar su ministerio o su llamamiento a través de cierto tipo de prácticas, en donde vemos que son prácticas de cargas, en donde vemos que son prácticas en donde no los lleva precisamente a conocer el Espíritu de Dios. Entonces Esteban prácticamente les está llamando la atención y les está diciendo: mire, ustedes ni conocen el Espíritu de Dios, ni mucho menos sus padres conocieron el Espíritu de Dios. ¿A cuántos de los que anunciaron la verdad ustedes no apedrearon? ¿A cuántos de los que anunciaron la verdad ustedes no mataron? Y yo puedo ver una escena aquí en particular, y es como de pronto Saulo, que perseguía a la iglesia, estaba como que siendo sensible a la predicación de este varón, porque de una u otra forma nos damos cuenta que hay algo que quizás se provoca en el corazón, y cuando hay algo que se provoca en el corazón, llega precisamente el Señor a transformar cada una de nuestras vidas. La predicación de Esteban nos lleva a poder ver que este hombre también estaba levantando cierto tipo de reforma, en donde nos está llevando a nosotros a convertirnos en esos valientes. ¿Cuántos de nosotros hemos extraído la palabra del Señor desde aún Josué y hemos declarado una y otra vez lo que dice el primer capítulo, y es que debemos de ser fuertes, y es que debemos de ser valientes? Pero esta valentía y esta fortaleza que había en la vida de este varón no fue provocada nada más ni nada menos que por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, al buscar su presencia, vamos a tener estas mismas cosas, pero la pregunta que siempre nace en nuestros corazones es: hasta el día de hoy, ¿qué tipo de valentía como iglesia nosotros estamos mostrando? Hasta los días de hoy, ¿qué tipo de fortaleza como iglesia nosotros estamos demostrando? Porque nos damos cuenta que el mundo, que este sistema ha logrado entretener a la iglesia, ha logrado distraer a la iglesia y ha logrado apartar a la iglesia de los propósitos del Señor. Y efectivamente, lo que nosotros hablábamos en algún momento, hemos visto cómo en realidad se ha revelado el corazón del ser humano. No de que el Señor nos esté mostrando cuáles son sus pecados, si oran o no oran, pero sí nos ha mostrado que el ser humano no ha tenido ocasión, o mejor, no ha tenido la disposición de buscar al Señor como es debido, y mucho menos ha entregado su vida por completo al Señor. Y esto era lo que estaba sucediendo con este pueblo judío. Acá podían creer en un Dios, pero en realidad no habían entregado su corazón por completo. Pues Esteban prácticamente les estaba diciendo: a ustedes, ¿por qué resisten al Espíritu Santo? Mire, nosotros tenemos algo en particular, y es que al ser seres espirituales, si no buscamos de una manera correcta al Señor, pues precisamente nosotros vamos a terminar haciendo nuestra voluntad. Mire, resistir el Espíritu de Dios nos lleva a dejar de hacer su voluntad.
Recuerdo tanto lo que dice Jeremías por allá en el capítulo 20, después de ser perseguido. Acá podemos ver una gran diferencia entre estos dos hombres. Jeremías siendo un profeta, muchos lo han identificado como el profeta llorón porque se queja de una manera constante delante de Dios por la situación que está viviendo al anunciar y al profetizar lo que el Señor le envía. Pero vemos a un Jeremías en este caso molesto con Dios, diciéndole al Señor: si yo estoy haciendo tu obra, si yo predico tu palabra, ¿por qué permites que me apedreen? ¿Por qué permites que me persigan? ¿Por qué permites que me metan en cisternas? Yo creo que si tú estás conmigo y muestras ese poder que tú dices tener, ¿por qué permites que esto suceda en mi vida? Y hay ese tipo de discusión, y ese tipo de discusión está en la gran mayoría de nuestros corazones. Mire, dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios estaba allí, latente, queriendo actuar en el corazón de Jeremías, y dice la palabra que este hombre trató de resistir la presencia de Dios. Trató de resistir la presencia de Dios, pero la misma palabra nos indica también que Jeremías, al resistir la presencia de Dios, dice que él no pudo. Él no pudo ante tal poder. Él no pudo ante tal fuerza apartarse de su presencia. Él recibe al contrario una promesa y le dice que siga hacia adelante porque Él es el gigante de gigantes y que Él derribará todo lo que se ha convertido como en un tropiezo para Jeremías. Entonces Jeremías, quizás ver que no podía resistir la presencia de Dios, persistió en seguir hacia adelante. Pero este hombre tuvo ese tipo de queja, tuvo ese tipo de lamento. Este hombre quizás de una u otra manera, aunque fue uno de los profetas, sí, aunque guardó su corazón para el Señor, sí, aunque le sirvió al Señor, sí, quizás había ciertos tipos de debilidades. Esteban estaba mostrando la valentía. Esteban estaba mostrando la fuerza. Esteban estaba mostrando la resistencia. Esteban estaba allí mirando cara a cara al Señor para poder hacer su obra y para poder hacer su voluntad. Me agrada de poder ver aún cómo este tipo de predicaciones hizo que estos hombres crujieran sus dientes. ¿Por qué me gusta? Porque es una palabra que realmente molesta el espíritu, que molesta el alma. Es una palabra, como lo hablábamos la vez pasada, dura es esta palabra. ¿Quién la puede recibir? ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede aceptar en su corazón? Y estos hombres crujían sus dientes, y de una u otra manera este hombre mira hacia el cielo lleno del Espíritu Santo y ve la gloria del Señor, ve los cielos abiertos, ve al Hijo del Hombre que estaba a la diestra del Padre. Entonces ellos empezaron a taparse en los oídos. Entonces ellos empezaron a sentirse indispuestos y empezaron a arremeterle y empezaron a destruirle y empezaron a matar su vida. Dice la palabra del Señor que las ropas de este varón, de este hombre, prácticamente fueron dados a la vida de Saulo. Un hombre que estaba analizando todas las cosas. Un hombre que perseguía la iglesia. Un hombre que mataba los cristianos. Un hombre que encarcelaba a los cristianos. Todo por predicar acerca de las buenas nuevas. Así como Saulo fue un hombre celoso para lo que tenía que ver con la doctrina de los judíos, de los israelitas, así Esteban fue un hombre celoso para la predicación de su palabra. Creo que nosotros debemos de ser celosos en cuanto tiene que ver con el evangelio, en cuanto tiene que ver con nuestro buen Dios. Creo que nosotros
debemos tener esa misma actitud que tuvo Esteban para la predicación, la primera y la última de las predicaciones de Esteban. Si usted analiza un poco Hechos capítulo 8, desde el 1 en adelante, dice que Saulo consistía en la muerte de Esteban, y en aquel momento empieza una gran persecución contra la iglesia, ¿verdad? Y mientras esto sucedía, vemos que más adelante el apóstol Pablo, lo que llamamos nosotros ya apóstol Pablo, después de la persecución, de cambiársele el nombre, nos damos cuenta que aquí este hombre comienza una labor. Pero antes de eso vamos a ver cierto tipo de predicación que también levanta Pedro al ir allí también con Felipe a el pueblo de Samaria. Dice el capítulo 8 desde el versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos, en este caso los apóstoles, la iglesia, dicen, iban por todas partes, no perdiendo el tiempo. Aunque empezó una gran persecución por Saulo, estos hombres o la iglesia fue esparcida. Y mire que el Señor permitió este tipo de persecución. ¿Para qué? Para que el evangelio fuese anunciado. Fueron esparcidos, pero no se quedaron escondidos. No esperaron cierto tiempo. Estos hombres iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe el evangelista. Versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Miren, en medio de tanta persecución, eran sanados. Versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Mire cómo mete a Dios aquí en este asunto de ocultismo, de brujería, de hechicería. Esto sucede comúnmente. Ojo con las personas que de pronto dícense practicar cierto tipo de religión y de una u otra manera están buscando el ocultismo, la brujería, están buscando la hechicería, están buscando todas estas cosas, y ustedes se dan cuenta que allí muestran a los santos, allí se habla de Jesús, allí se habla de María, allí se hablan de los apóstoles, allí se habla de Dios, y cierto tipo de personas que no tienen nada, escúcheme muy bien, nada que ver con esto. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, el mago. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron rápidamente allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo:
dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Si en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio de Dios. Nada de esto hubiese podido acontecer al ver cómo muchas personas recibían al Señor en su corazón. Después de cierto tipo de edad bajaban a las aguas, eran bautizados. A la vez oraban por cada uno de ellos y recibían la presencia de Dios. Pero acá podemos ver también la diferenciación entre cierto tipo de hombres. Uno que creyó a la palabra del Señor, que creyó a los milagros, que creyó a las señales y sobre todo creyó en el Señor por el cual fue bautizado, Simón. Pero en su corazón todavía había ese tipo de conductas, había ese tipo de costumbres, había ese tipo de cultura. Pensaban que todas las cosas se podían manejar con dinero, pues este hombre trataba de ejercer la magia, trataba de ejercer la brujería, en donde tenía encantados a todos, y pues como todo esto que él practicaba generaba una muy buena riqueza, pues este hombre pensó que de la misma manera podía comprarse el Espíritu de Dios. Pedro le dice: ¿por qué has considerado estas cosas en tu corazón? ¿Cómo crees tú que se puede comprar el don de Dios? Recuerde que el don de Dios es un regalo y es algo dado al ser humano de una manera inmerecida, pero aún así el Señor lo atribuye o lo da precisamente a todo aquel que Él quiera. Si Él se estaba dando cuenta que el Espíritu de Dios lo estaban recibiendo por la oración de estos hombres, de los apóstoles, ¿por qué consistió en comprar el Espíritu de Dios? ¿Sabe por qué? Porque quería de una manera fácil y ligera tener ese don para él también impartirlo. Pero así como él lo compró, o así como él quería comprarlo, un día iba a querer venderlo. Escúcheme muy bien. Si Pedro le hubiese recibido dinero por la unción, por el don, por el Espíritu Santo, este hombre un día hubiese tenido un argumento para imponer las manos y decir, o decirles a ellos: yo les puedo vender el Espíritu Santo, yo les puedo dar poder, yo les puedo dar unción, yo les puedo dar el Espíritu de Dios, en donde ustedes más adelante van a orar por los enfermos y sanarán, van a orar por los endemoniados y serán libres. Pero una muy buena tajada hubiese seguido sacando este hombre Simón. Cosa extraña quizás, pero para los tiempos de hoy vemos cómo muchas de todas estas cosas hoy en día se venden. Vemos cómo la iglesia de Cristo hoy se ha enredado en lo que es precisamente la corrupción del evangelio. Hemos corrompido la palabra de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios y el don de Dios. Yo quiero que usted me entienda esto, mi amada iglesia. Hoy, para poder tener un invitado a la iglesia hay que pagar. ¿Ese don de quién provino? De Dios. Hoy tenemos que pagar para cierto tipo de eventos. Hoy en día tenemos que pagar para un concierto. Hoy en día tenemos que pagar para cualquier tipo de cosas. Pregunto yo, el don que les fue dado,
sobre ese tipo de personas, que sé que hay muchas personas usadas por el Señor de una manera sobrenatural y poderosa. Sé que el Señor los usa en su predicación. Hay personas que predican el Evangelio de una manera estupenda. Es dado por el Espíritu de Dios. Pero sé que hay otras que piensan que el don que les ha sido dado se vende. Hoy en día se corrompió la iglesia. Hoy en día la iglesia se adulteró. Hoy en día el evangelio se está vendiendo. Hoy en día todas estas cosas se están vendiendo. Yo digo, ¿dónde está presente el Espíritu de Dios en cada uno de estos corazones? Probablemente un día lo recibieron de una manera gratuita, que probablemente un día anhelaron con todo su corazón entregar sus vidas al Señor, pero hoy en día el evangelio se convirtió en un negocio. Hagamos un concierto y vendamos boletas. Hagamos tal cosa y vendamos boletas. Yo sé que hay cosas que se necesitan desarrollar y que de una u otra manera hay un gasto, pero no es para abusar, pero no es para tratar de lograr recursos y recursos y recursos para el beneficio de los demás. Esto es triste de poder ver cómo en el día de hoy el ser humano, en vez de servirle al Señor con todo su corazón, terminan tratando de tener este don para beneficiarse de una manera personal. Ese no es el evangelio de Cristo. Yo no veo, por ejemplo, a Felipe allí predicando de una manera individual. Estaba allí solo, estaba en Samaria predicando la palabra del Señor. El Espíritu de Dios lo usó de una manera sobrenatural. La gente se convertía, estaban siendo bautizados. Y yo no veo a Felipe cuando mandan a llamar yo no veo a Pedro cuando lo mandan a llamar, y a Juan. Pero ¿cuánto nos van a pagar? Nosotros vamos y apoyamos a Felipe, pero si nos dan ya no una barca, sino un barco en donde podamos viajar, o si nos dan un burro último modelo, allí podemos llegar. No, yo creo que estos hombres tuvieron que atravesar y tuvieron que caminar y tuvieron que aguantar el frío y tuvieron que pasar la noche, la soledad, el hambre para poder llegar allí a este lugar. Pero había tanta unción, había tanto amor, había tanto poder, habían tantas ganas de hacer la obra de Dios, que estos hombres llegaron allí para orar por las personas, para que recibieran al Señor, para que hicieran su voluntad, para que entregaran sus vidas, para que recibieran el Espíritu Santo. Pero nunca pensaron, ¿y cuánto nos van a dar? ¿Y cuánto nos van a pagar? Nunca. Estos hombres tenían un corazón dispuesto. Estos hombres ejercían el ministerio con sacrificio. Estos hombres ejercían el ministerio pasando las duras y las maduras, cosa que no quería Simón el mago. Este hombre, yo les pago, me dan el Espíritu Santo y yo hago lo que tengo que hacer, lo que tengo pensado, lo que ya tengo planeado hacer. Fácil. Yo no me voy a desgastar como ustedes. Yo no voy a hacer todo este tipo de travesías. Yo me voy a sentar aquí, voy a realizar una tienda, un consultorio, y voy a seguir haciendo las cosas, pero ya con el Espíritu Santo. Pues Pedro, celoso también del evangelio, se levanta y les dice, o le dice a Simón, que ojalá haya en su corazón ese deseo de buscar la presencia de Dios y de arrepentirse si es que el Señor le perdona. Tremendo.
Miren la situación en la que muchos de nosotros nos encontramos. Si nosotros un día llegásemos al ministerio, nunca podemos considerar que vamos a llegar al ministerio por plata. Si usted está tratando de desarrollar su ministerio porque un día va a tener dinero y va a tener plata, estamos totalmente equivocados, estamos totalmente errados. No sabemos lo que nosotros estamos haciendo, ni mucho menos para quién lo estamos haciendo. Que se necesitan recursos para poder subsistir, que se necesitan recursos para poder vivir, claro que sí, pero no es de una manera exagerada. Es para que cada uno de nosotros podamos de verdad predicar la palabra del Señor, hacer su santa voluntad y que muchos lleguen a los pies de Cristo. Ese tipo de cosas que tenemos que realizar, a no ser que la iglesia esté en acuerdo, pero ese tipo de cosas de que tenemos que invitar y que tenemos que pagar y que claro que todo requiere de una ofrenda, claro que todo requiere de una bendición, pero eso de que, porque lo hablo porque conozco el caso, lo hablo porque sé que hay personas cristianas en donde toca ponerles tapete rojo para poder realizar un concierto, en donde tienen que tener las mejores cosas, en donde exigen un pago. O sea, nos estamos yendo a los límites. Predicadores de la misma manera, hotel 5 estrellas, alfombra roja, la mejor comida, el mejor alimento, la mejor bebida, exigen un pago. Yo digo, ¿hasta dónde nosotros también permitimos este tipo de situaciones? Seguimos hacia adelante, seguimos avanzando. Hechos capítulo 9. Vamos hasta el versículo 17 rápidamente porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a leerlo desde el versículo 17. Vamos a leer del 17 al 19. Entonces, dice aquí la palabra del Señor. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20 al 22 dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí, para la mucha persecución que había a través de Saulo, encontramos que hay una conversión sobrenatural. Vemos algo que en este caso Saulo, al ser perseguido, al perseguir la iglesia, vemos que el Señor se le aparece. Vemos que el Señor se le manifiesta. Démonos cuenta que este hombre cayó al piso y precisamente vio la presencia del Señor. Y el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es tremendo. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y este hombre quizás recordaba una vez más ya la predicación de Esteban, la predicación de los cristianos a donde él los perseguía, y este hombre se puso temeroso, este hombre temblaba delante de su presencia, este hombre le pidió y le dijo, ¿qué quieres de mí?
¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor empieza allí a hablar a su corazón, a ministrar a su vida y a decirle: tú, escúchame muy bien, nosotros que un día perseguimos la iglesia, mire, nosotros que perseguimos los cristianos, mírenos aquí, predicando el verdadero evangelio del Señor, tratando de exponer su palabra. Dice el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor tocó el corazón de Saulo, le salió al encuentro, transformó su vida para que un día predicase la palabra del Señor. Tremendo todo esto, ¿verdad? Pero solamente el que lo vive es el que lo siente. Pablo, por allá predicando en Éfeso, nos damos cuenta que se hablaba y se predicaba acerca de la diosa Atena, la diosa Diana de Atena, y nos damos cuenta que allí había una ilustración en donde se decía que adoraban al Dios desconocido. Pablo toma todo esto como un argumento a favor de su vida y poder exponer la predicación del evangelio. Y él dice: yo veo que en esta inscripción dice que adoran al Dios desconocido. Yo conozco a ese Dios, yo sé quién es Él, aunque quizás en el mismo momento no tengo pruebas. Yo tuve una experiencia y yo sé que Él vive, que Él reina, que Él existe. Este hombre terminó predicando la palabra del Señor después de este encuentro. Cada uno de nosotros hemos tenido encuentros personales con el Señor, pero quizás, pregunto yo, hemos sido llenos del Espíritu Santo, hemos hecho la voluntad de ayer. Aquí volvemos al mismo punto de lo que hablábamos en el día de ayer. Hemos hecho lo que el Señor nos mandó. Ayer predicábamos precisamente eso. El hombre lleno del Espíritu Santo termina sí o sí predicando el evangelio del Señor. De una manera, dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo después de matar a los cristianos. Saulo, mire, la vez pasada escuchaba a una persona, dos personas que estaban dialogando. Quería meterme allí en esa conversación, pero la verdad yo dije, esto se convierte en una discusión y bueno. Pero escuchaba a dos personas conversando acerca de los evangélicos. Yo no sé qué tipo de evangélicos sean. No sé si eran testigos y bueno, no sé qué tipo de doctrina practicaban, si eran cristianos, si eran los del séptimo día. Bueno, el caso es que decían, ese tipo de personas que un día fueron tan malos, que un día trataron, que un día abusaron, que un día mataron, que un día hicieron y deshicieron, y ahora dizque evangélicos, y ahora dizque predicadores, y ahora dizque yo no sé qué y si sé cuántas. Y no entienden quizás, ni aún al practicar religión católica, ellos piensan que todos los apóstoles en algún momento fueron santos y que todo el mundo fue santo y que todo el mundo, mejor dicho, para poder hacer la obra de Dios tenía que ser santa, pero no. En realidad nosotros podemos ver que el Señor escogió de lo vil y de lo menospreciado para avergonzar a aquellos que dicen ser sabios. El Señor te escogió a ti, me escogió a mí, aún después de haber perseguido la iglesia, aún después de haberlos señalado, maltratado, injuriado. Si nosotros en ese tiempo hubiéramos tenido las redes sociales, quizás hubiéramos hecho lo mismo, como muchos escribieron que días, ladrones, pillos, ¿verdad? Quizás hubiésemos hecho lo mismo. Pero aquí, a través de este medio, hay una única razón, hay un único propósito,
Y esa única razón y ese único propósito es que los que no conozcan, que los que no conocen, conozcan. Que los que no han llegado a los pies de Cristo lleguen a los pies del Señor. Solamente el Señor sabrá llegar, salirles al encuentro para que haya este tipo de conversión. Y para que se nos digan las mismas palabras: ve, porque instrumento escogido me eres. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y aún de los hijos de Israel. Pablo vemos ejerciendo esta labor y esta tarea, y vemos el respaldo que el Señor trae sobre cada una de sus vidas. Claro, al principio no le creyeron. Este no es pues quien asolaba Jerusalén, este no es pues quien, mejor dicho, perseguía a la iglesia o a los cristianos. Y vemos que Saulo se esforzaba por predicar la palabra del Señor y tratar de que se volvieran a Él. Algo que debemos desarrollar cada uno de nosotros, mi amada iglesia. Algo que cada uno de nosotros debemos empezar a desarrollar nuestro caminar con Dios. Uno, de lo que aprendimos en el día de hoy: nosotros no podemos resistir al Espíritu Santo. Nosotros no podemos persistir en estas cosas. Nosotros no podemos seguir actuando como actuaban los demás. Dos, espiritual, lo sobrenatural, la presencia de Dios, ni se puede comprar, ni se puede vender. Los dones que el Señor te dé para que de aquí a mañana desarrolles el ministerio, hazlo gratuitamente y hazlo con amor y hazlo con pasión. El Señor sabrá sostener la iglesia, claro. El Señor sabrá sostener los ministros, claro que sí. El Señor sabrá proveer todas estas cosas, pero el Señor conoce cada uno de nuestros corazones. 3, prediquemos la palabra del Señor. No la dejemos a un lado. Sigamos predicando el Evangelio. Mañana hablaremos un poco de cómo Pedro llegó a la vida de Cornelio, pero qué fue lo que sucedió allí para que esta familia y todos los que habitaban allí recibieran el Espíritu Santo. Es importantísimo todo esto que había aún en el corazón de Pedro hacia los gentiles, hacia ese tipo de personas. Entonces, mi amada iglesia, sigamos hacia adelante. La obra del Espíritu Santo de Dios está precisamente para que nosotros tomemos todo esto y sea el Señor quien nos use, nos direccione y nos guíe para la predicación de Cristo. Mis amados, vamos a orar en esta hora. Vamos a buscar la presencia de Dios en este mismo momento. Vamos a rogar al Padre para que su presencia descienda sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu bendición, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por lo que nos muestras a través, Señor, de estos grandes hombres. Padre, hoy te rogamos, amado Rey, Señor, que cada vida, que cada corazón que hoy nos está escuchando, amado Rey, Señor, que aún y de una y otra manera, Señor, han tratado de resistir tu presencia, Señor, ya sea porque un día te conocimos y pasamos por dificultades, Señor, y tratamos de resistir todo esto, o ya sea porque hemos actuado como los judíos, Señor, que un día señalaron y criticaron y porque pensaron que tenía la religión correcta, un día, Señor, terminaron, Señor, o han terminado, Señor, por dejar de conocerte. Esteban, Señor, lleno del Espíritu Santo,
les predicaba a cada uno de ellos y les hablaba, Señor, de tu gran poder, poder que dejaron de conocer en algún momento de sus vidas, pero en vez de ellos cambiar su manera de vivir, en vez de ellos ser transformados, sus dientes, Señor, chillaban allí, Padre amado, y terminaron matando, Señor, a un hombre que predicaba tu palabra, un hombre, Señor, que nunca juzgó esta situación, al contrario, aprendió lo que tú habías enseñado allí en la cruz y dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Algo que quizás el ser humano no desea cuando algo malo sucede en contra de su vida o en contra de su familia, porque no comprende lo que es verdaderamente el Evangelio. Resisten al Espíritu de Dios, persisten en vivir a su manera, persisten en hacer su propia voluntad, persisten en tener una religión plena, buena, pero en últimas terminan siendo malos, comportándose mal. Padre, yo te pido y te ruego, Señor, que traigas transformación, así como lo hiciste a través de Saulo, que le saliste al encuentro, Señor. Conocemos, Señor, que quizás están aquí a través, Señor, de las redes sociales, o a cada uno de nuestros familiares, amigos, vecinos, a nuestra ciudad, así como estos hombres salieron a predicar por toda Samaria, Señor, y la gente, Señor, se convertía y eran bautizados. Que así suceda, Señor, en nuestro municipio, que así suceda, Señor, en nuestra nación, que así suceda, amado Rey, Señor, en el mundo entero, que la predicación, Señor, llegue a cada vida, Señor, y aún los magos, los brujos, los hechiceros, Señor, se conviertan a ti, Señor, que puedan, Señor, cada uno de ellos recibir la unción del Espíritu Santo. Padre, así, Señor, como tú le encomendaste a Pablo, Señor, una tarea de predicarle a los gentiles, Señor, también le encomendaste una tarea de predicarle a los reyes, también al pueblo de Israel. Padre, oramos y rogamos por nuestros gobernantes para que se conviertan a ti, para que haya paz en su corazón, para que las naciones tengan paz, para que no hayan guerras, Señor, para que podamos predicar el Evangelio, para que podamos, Señor, seguir trabajando, Señor, de una manera genuina, Señor, Padre amado, sin limitaciones, precioso Rey, Señor, sin condiciones, Señor, para abrir la iglesia, que se abra la iglesia, Señor, pero de par en par, para que lleguen los enfermos y los enfermos sean sanados, para que lleguen, amado Rey, los pecadores y los pecadores, Señor, sean libres, para que lleguen, Señor, los endemoniados, los brujos, los hechiceros, Señor, los que contienden, Señor, los iracundos, los violadores, Señor, los homosexuales, Señor, a tus pies, Señor. Padre amado, Señor, que tu palabra hoy traiga libertad y restauración, para que se acabe, amado Rey, Señor, la discordia, para que haya unidad en el cuerpo de Cristo, que el Espíritu de Dios hoy descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, y llene, Señor, a los que no han sido llenos, Señor, de tu presencia, Señor. Que hoy, Señor, podamos levantar nuestro rostro y terminar, Señor, por predicar, Señor, tu palabra. Yo te doy gracias, precioso Rey, por este tiempo de gran bendición. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por hablar a la iglesia. Gracias, Señor, por llevarnos cada día, Señor, a ese refugio santo. Te alabamos, precioso Rey. Te bendecimos, mi amado Jesús, y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi amada iglesia, les bendecimos en este día. Anhelamos que cada día la presencia de Dios sea sobre cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes sepan lo que precisamente nos es necesario hacer. Amén. Mis amados, invitarles a que sigan nuestras páginas, se suscriban a nuestro canal de YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Sí que lo necesitamos, quizás no le hemos dado casi el interés a ello. Les invitamos a seguir nuestra página de Facebook, Misión Cristiana Internacional Renacer. Dale me gusta, un link, manito arriba, bueno, como quieran decirlo.
Invitarles a que compartan este mensaje con todos los suyos. Recuerden que de lunes a viernes a las 6 de la mañana, el día domingo 9 de la mañana, ayunos tendremos probablemente una vez al mes, un día sábado. ¿Qué más podemos decir respecto a todo esto? Nada, seguir hacia adelante, creyendo en el Señor. Y bueno, los esperamos una vez más mañana a las 6 de la mañana a través de este mensaje, como lo es la obra del Espíritu Santo. Un abrazo para todos, les amamos con todo nuestro corazón, mil bendiciones. No olviden que también los niños se conectan por YouTube y por Facebook el día domingo a las 11:30. Así que los niños preparaditos para esta gran enseñanza que están trayendo a través de las redes sociales. Mis amados, les amamos con todo con nuestro corazón. Mil bendiciones y nos vemos para una próxima mañana nuevamente a las 6 de la mañana. Chao, chao.